Mi nombre es Ana Lariño, soy directora de Investigación y Relaciones Externas en el Instituto Franklin y procedemos a comenzar la sesión de la tarde, Crossing Cultures, historias de éxito en primera persona. Empezamos con la sesión de las experiencias de españoles en Estados Unidos. Montserrat Domínguez será la moderadora de esta mesa y le cedo la palabra para empezar el debate. Muchas gracias. Algo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera periodística, pero que está ligado también a mi experiencia como becaria Fulbright, hace ya unos bastantes más años que vosotros, es el inmenso enriquecimiento personal, pero también para la sociedad en la que vives, de los intercambios sociales, políticos, de los lazos que se crean culturales cuando sales de tu territorio natural. Y en estos tiempos en los que se nos empuja a quedarnos en la tribu y a buscar señas de identidad de cada uno de los grupos, creo que un encuentro como el de hoy es una alegre reivindicación de la diversidad, del mestizaje y de la alegría que da cumplir con algo de los sentimientos más profundos del ser humano, que es salir fuera a descubrir nuevos límites, a superarlos, a integrarte en nuevas culturas, a romper con tus esquemas, con tus creencias y a enriquecerte tú mismo y enriquecer a tu entorno con esos valores. Yo, como moderadora de esta mesa y con 4 personas que desde el mundo del arte, de la tecnología, de la ciencia, nos van a explicar su experiencia personal, no lo puedo tener más fácil, porque ellos se van a presentar y van a contar cuáles han sido sus experiencias. Pero primero, antes de nada, quiero agradeceros a todos los que habéis hecho posible este encuentro, desde, por supuesto, de los programas de intercambio Fulbright, del Instituto Franklin, del Instituto Americano, porque estas cosas solo son posibles aunando un montón de voluntades públicas, institucionales, de la academia, por supuesto, aparte de la sociedad civil. Así que, si os parece, tenéis unos minutos para contarnos cada una de vuestras experiencias y luego, si queréis, en base a lo que nos expliquéis, ponemos en común. Yo os planteo miles de preguntas que me van a surgir y vosotros estáis invitados, por supuesto, también a participar. Vamos a empezar con Cris Tenas, que es directora, productora, guionista, socia fundadora de Little Spain, productora con la que ha ganado un Goya a la mejor película documental por La guitarra flamenca de Geray Cortés, que es una maravilla, y nominada también por otro documental, Esta ambición desmedida. Tú, Cris, estudiaste en UCLA con una beca Fulbright, pero además está considerada como una de las creadoras en el mundo audiovisual más potentes y más originales. Así que, Cris, cuando quieras, es tu momento y tu espacio. Muchas gracias. Bueno, lo primero, me hace muchísima ilusión estar aquí y hablar de mi experiencia. Yo ya hace muchos años que fui a Los Ángeles con la beca. A mí me cambió la vida completamente y estoy increíblemente agradecida. Sí que es verdad que también creo que no es algo que suceda solo puntualmente en el tiempo. Creo que el ser becario Fulbright es ya como un sello para toda la vida y me siento muy orgullosa de pertenecer de alguna forma a este club de gente que ha tenido esta oportunidad. Por resumir un poco, porque sí que hablábamos antes que a lo mejor lo más interesante es como la conversación más que enrollarnos. Yo había aprendido, había escuchado aquí, estando en España, de una productora que había montado Jeff Skoll, el fundador de eBay, que después de ganar una pasta vendiendo la plataforma, creó una productora para impulsar películas que potenciasen el cambio social, y yo ya desde ese momento, siendo muy pequeña, dije, bueno, esto es lo que a mí me gustaría hacer en la vida, me encantaría trabajar en esta productora. Y en ese momento se me hacía como algo extremadamente difícil, como
querer ser astronauta, ir al espacio. Pero bueno, muchos años después pedí la beca, tuve la suerte de que me la dieron, conocí a muchas personas antes de irme a Estados Unidos y me hace gracia porque pues igual que aquí todo el mundo pues eran ingenieros, investigadores, biólogos con proyectos súper importantes y con muchísimo potencial para hacer el bien, y recuerdo que a mí me daba mucha vergüenza decir que yo me iba a estudiar cine, pero que yo también quería hacer el bien a través de películas. Y nada, luego mi experiencia ahí la verdad es que fue interesantísima. Conseguí trabajar en esta productora que yo tanto admiraba y que tanto me había motivado para querer salir fuera y explorar diferentes formas de hacer contenido audiovisual. Tengo que decir que la experiencia fue muy decepcionante. No era lo que yo me esperaba, pero bueno, aún así no fue eso lo que yo saco de mi experiencia ahí. Conocí a un grupo de españoles que, igual que yo, tenía muchísimas ganas de hacer cine y se había ido de España pues con esta motivación de conocer otras formas de hacer cine y de estar más cerca de Hollywood, que obviamente para nosotros es la meca. Y ahí dijimos, bueno, ¿y si hubiera habido un grupo de españoles que hubiera venido hace muchos años a Los Ángeles y hubiera montado un barrio para recrear España fuera de España? Pues igual que Little Italy o Koreatown o Chinatown, y así se nos ocurrió la idea de crear Little Spain como si fuera ese barrio de españoles en Los Ángeles que buscan conservar su identidad española estando ahí. Porque al final es verdad, supongo que habéis tenido una experiencia similar, que cuando sales de España, de repente el ser español y tu experiencia aquí se vuelve algo que define mucho tu identidad, ¿no? Algo que no pasa cuando estás aquí, pero de repente sales fuera y todos esos recuerdos y esas referencias se vuelven como algo importantísimo. Y bueno, entonces pues nos unía mucho eso de añorar lo español, de ver lo español desde fuera, de sentirnos españoles fuera de España, y creamos la productora, y en 2020 nos volvimos a España. Bueno, ahí no creamos formalmente la productora, ahí era más como un ecosistema, un colectivo creativo, y ya al llegar la consolidamos. Y nada, desde entonces pues hemos hecho anuncios, videoclips, películas que ya has nombrado, y nada, me siento muy afortunada porque siento que nunca hubiera tenido la oportunidad de crear este proyecto si no hubiera tenido la oportunidad de salir fuera de España, de conocer a esta gente. En mi caso, bueno, en nuestro caso nos benefició mucho el llegar a España con la ignorancia de no saber cómo se hacían las cosas aquí, pero el potencial de entender lo que se puede hacer al haber bebido de un sitio como Los Ángeles. Entonces, pues fue muy especial intentar hacer las cosas de una forma diferente. Y nada, increíblemente agradecida, y eso, ahora estamos en ese punto de alguna forma devolver y también generar oportunidades para generaciones futuras que están tomando el relevo en la creación de contenido audiovisual. Cris, has dicho que te interesaba mucho el concepto de cambio social, ¿no? En tu trabajo audiovisual, aunque no fuera exactamente el arranque como querías. Pero lo que vosotros hacéis fundamentalmente en Little Spain es abordar la cultura, la creación a través de Zetangana, que es uno de vuestros socios, y es una forma expresiva distinta de entender la creación y el mundo cultural. ¿Cuál es el horizonte que tú ves a partir de ahora? Quiero decir, ¿qué es lo que os gustaría como productora seguir impulsando? ¿Están vinculados estos cambios sociales que a ti siempre te han interesado con la creación artística y cultural, con el sello que España, estamos viendo un montón de actores culturales españoles que están teniendo un gran impacto en el mundo?
¿Eso te preocupa como creadora? ¿Lo vais a desarrollar en la productora? ¿Cómo lo ves de aquí para el futuro? Bueno, al final a nosotros lo que más nos interesa es contar historias y jugar con la emoción. Somos muy agnósticos en cuanto al formato, que creo que es algo que también nos define mucho, porque hemos hecho de todo y siempre nos dicen que nuestras películas tienen mucho de los videoclips tienen mucho cine, como que no nos gusta no pensar, no cerrarnos a las reglas que definen los formatos, como que pensamos que el contenido es solo una cosa y que puede tomar 1.000.000 de formas. Al año que viene hacemos nuestra primera película de ficción, que justo lo hablábamos antes, y justo va de un español que está en Estados Unidos, vuelve, bueno, una experiencia muy Fulbright de alguna forma, y bueno, tenemos ambición de seguir haciendo muchas cosas, por eso también nos gusta hablar de nosotros, aunque suena un poco pretencioso, como agentes culturales, porque sí que es verdad que acabamos de hacer nuestro primer evento, queremos abrir un espacio físico en el que se puedan desarrollar procesos creativos, como que no nos queremos limitar simplemente a la producción audiovisual, sino que pensamos en muchas formas en las que podemos implementar pues esta ambición de generar historias, generar ideas, cultivar talento, que como he dicho antes es algo que nos interesa muchísimo, como que nos interesa tener la oportunidad de darle a gente más joven espacios en el que desarrollarse creativamente, como lo que a nosotros nos hubiera gustado que existiese cuando salíamos de la universidad y sentíamos que no había espacio para eso, que es parte del motivo por el que nos fuimos fuera. Estás hablando en plural todo el rato, nosotros y tal. Cuéntame, estamos viendo la foto de Goya. Cuéntanos quiénes somos nosotros. ¿Quiénes sois nosotros? Claro, he pasado de la presentación, sí. Sí. Bueno, igual he sido yo que os he liado porque he cambiado un poco el orden. Está bien, vale. Okay. Sí, he pasado... Bueno, ¿qué había antes? Bueno, a ver... Esto lo he puesto porque me hacía gracia, porque es en este edificio. Yo nada más llegar a Los Ángeles di una charla en TED Fulbright Santa Mónica en la que explicaba todas estas grandes ideas de cómo iba a cambiar el mundo con mis películas, y justo puse una foto explicaba algo de cuando vinimos aquí a ese primer día en el que conocí al resto de los becarios Fulbright, que la verdad es que fue un día muy especial y me hace mucha ilusión volver porque no he vuelto desde entonces. Bueno, esto es de mi experiencia en Los Ángeles, esto es un poco pues, mis socios de Little Spain, y creo que esta foto me gusta mucho porque define mucho nuestra forma de crear, un poco de crear en conjunto, y esta foto la he puesto porque es el último trabajo que hice antes de irme a Los Ángeles, que era un videoclip con Rosalía, que me hacía mucha ilusión trabajar con ella también. Esto es más pues, el mundo de Little Spain, cuando volvimos a España, que pues, estaba esta idea de pues revisitar muchos de los códigos más tradicionales de la cultura española, a la arquitectura española, y un poco esta imagen de quemando la bandera nos gusta porque es un poco abrazamos lo español con todas nuestras fuerzas y a la vez queremos reconstruirlo. Estos son mis socios, que son efectivamente Zetangana, Rogelio y Santos, y esta fue cuando estrenamos nuestra primera película en el Festival de San Sebastián, y aquí cuando ganamos el Goya, ahí están los protagonistas de la película. Y ya está. Ya está, dice. ¿Cómo es trabajar con Rosalía? Pues genial, yo la admiro un montón. Lo que pasa es que ahora pues como uno de mis socios es Zetangana, pues es un poco difícil que vuelva. Ya. que eso fue el último proyecto que yo hice antes de irme a Los Ángeles, cuando todavía no estaba en la misión de Little Spain en exclusiva. Pero bueno, fue una experiencia increíble. Muy bien. Muchas gracias, Cris. Félix González Herranz, cofundador y CEO de FounderNest, que es una empresa de IA generativa que ayuda a empresas de un montón de países, por lo que veo, a mejorar todos sus procesos estratégicos
Y eso es porque tú llevas en tu ADN la innovación y eso lo cultivaste también en Stanford, ¿no? Cuando tú estuviste haciendo el programa de Stanford. ¿Nos cuentas un poco de tu experiencia? Sí, os cuento, ya que hablas de ADN, yo creo que de dónde viene mi ADN. Decía Chris que hace muchos años estuvo en Estados Unidos, me voy a ir yo también unos cuantos años atrás. Mi padre es ingeniero informático y toda la carrera la hizo en Telefónica, y yo me acuerdo cuando a lo mejor tenía, no sé, 10 o 12 años, que venía a casa con ordenadores. O sea, parezco joven, pero soy más mayor de lo que aparento. Y me acuerdo que fue de las primeras veces que nosotros vimos, pues eso, con 10 o 12 años, digo nosotros porque mi hermano y yo somos muy cercanos y de hecho mi hermano es mi socio en la compañía. Pudimos ver Internet antes de que fuera algo que lo utilizaba todo el mundo, y en aquellos años había una cosa que se llamaba modems, que sonaban, seguro que algunos os acordáis, hacían ruidos raros, ¿no? Pues yo creo que, decías Montserrat, del ADN, yo creo que de ahí viene el germen. Os voy a contar dónde estoy ahora, ¿no? y cómo he llegado a donde estoy, pero esto nace de ahí. Y la otra cosa que creo que influyó en mi trayectoria fue de ver de dónde viene mi familia. O sea, tanto mis abuelos por el lado materno como paterno eran emprendedores de otra forma, eran emprendedores del campo. Y yo creo que mi hermano y yo, el hecho de ver eso en casa, de ver cómo alguien de la nada sacaba adelante un negocio y una familia, pues creo que nos influyó. Entonces, creo que eso, yo tenía clarísimo que quería, un poco como Chris, pero en otro ámbito, quería inventar historias, ¿no? Entonces, decidí hacer ingeniería de telecomunicaciones. Mi padre era informático, pero telecomunicaciones era más amplio. En aquel entonces era una carrera que estaba súper caliente, entonces, bueno, decidí hacer telecomunicaciones y la meca, tu meca era Hollywood, mi meca era Silicon Valley. Entonces yo tenía clarísimo que cuando acabara la carrera, yo hice la carrera la mitad en Madrid y la mitad en París, me iba a ir a Estados Unidos quería ir a la meca. Entonces apliqué a la meca, o sea, apliqué a la beca Fulbright, y si Alberto está ahí, seguro que si desempolvamos mi aplicación, y me acuerdo perfectamente, una de las secciones, una de las preguntas que había que responder es ¿cómo vas a devolver a España, cómo vas a aplicar en España lo que has aprendido o lo que vas a conseguir en Estados Unidos, ¿no? Y cómo vas a ser embajador de España en Estados Unidos? Y ahora vais a ver cómo he intentado hacer las dos cosas. Y escribí en aquel entonces, a la pregunta de volver a España, dije, yo quiero volver a España y generar puestos de trabajo en España. Eso es la película que le conté a Alberto. No estaba Alberto en aquel entonces, y esa es la película que ellos, hablando de películas, ellos se creyeron y que al final he conseguido llevarla a cabo. Entonces, para hacer el cuento corto, me fui a Estados Unidos, estudié ingeniería en Stanford, como decía Montserrat, y eso, o sea, yo ya había vivido en Francia, había estudiado en Francia, pero eso me cambió completamente. O sea, creo que una de las cosas que te hace estar en un contexto como el americano es que te puedes creer que puedes hacer las cosas, y creo que eso en España no es tan así o no era tan así. O sea, creo que en España, además, si contabas en aquel entonces, ahora es diferente, que querías ser emprendedor, la gente te decía que estabas completamente chalado, y perdonadme la expresión, era, pero hombre, joder, búscate un trabajo mejor en Telefónica o donde sea, seguro que no te van a echar, eso tiene mucha incertidumbre. Pero claro, tú llegas allí, y yo estaba en una clase de, estaríamos 120 o 130, y joder, ahí los americanos habían emprendido de alguna manera u otra, aunque fuera vendiendo limonada, ¿sabes? Pero te contaban esa historia y como que por primera vez dije, joder, pues se puede, ¿no? Entonces, eso también como que aceleró ese germen que tenía emprendedor, y con mi hermano, él vivía en Dublín, empezamos a montar como cosas en paralelo, mientras yo estudiaba con la beca. Acabé, y como estaba con esa historia loca de la innovación, uno de mis profesores en Stanford fue Paul Saffo, que al final, si lo veis en Wikipedia, es como uno de los futurists más conocidos a nivel mundial, y él me dijo, oye, vente a una cosa que se acaba de crear súper rara, que se llama Singularity University, que es como no una universidad, es como unos programas que se hacen en el campo de Scott, por aquí, vienes del mundo del espacio, en el campo de la NASA en Silicon Valley, y se habla como de la singularidad, y todas las teorías de la singularidad, toda la innovación que va a ocurrir. Y bueno, estuve un verano ahí, eso me siguió acelerando, y
Mi hermano por aquel entonces trabajaba en Google, yo le dije, venga, vamos a montar algo, pero ya en serio. Él dijo, no, todavía quiero quedarme un poco más en Google. Y bueno, yo tenía también un sueño, hablaba Chris del impacto social, de buscar la intersección entre lo social y la tecnología, y me fui a trabajar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, donde fue muy bonito, pero no pude tener el impacto que quería. Y mi hermano dijo, pues yo quiero hacer un MBA antes de montar la empresa. Dije, bueno, pues si tú haces un MBA, pues lo intento yo también. Y volví a Stanford. Le había cogido mucho gusto a Stanford y dije, pues otra vez. Por mala suerte no se puede pedir la beca Fulbright 2 veces, pero conseguí otra beca porque si no, no podía hacerlo. Hice el MBA en Stanford y tanto en mi primera estancia en Stanford con la beca Fulbright como en la segunda, una de las cosas que yo hice para construir puentes es hacerme presidente de la Asociación de Españoles en Stanford. Entonces, mi Little Spain era mi Little Spain en Stanford y hacíamos muchas cosas, charlas y demás, pero la que más éxito tenía eran las paellas. Y eran muy exitosas. Yo reís, pero eran muy exitosas y era una manera de contar al mundo lo que era España. Obviamente las cocinábamos nosotros, eran las paellas y el Madrid-Barça. Eran lo que más éxito tenía, pero conseguimos que la Asociación de Españoles en Stanford, que estaba muerta, la revivimos y además hacíamos cosas con el Consulado de España en San Francisco y conseguimos como revitalizar un poco la comunidad de españoles en torno a Stanford. Y una de las cosas que hacíamos también eran cuando venían españoles de Stanford, de España a San Francisco, pues les enseñábamos compañías, les enseñábamos la universidad, con muchos programas que había de la Caixa, de Step One, que se llevaban a españoles como para ver el Silicon Valley. Y ya para acabar mi historia, acabé el MBA, yo lo hice en Stanford, mi hermano fue a Wharton, los dos tenemos como mucha parte de Estados Unidos también, y decidimos por fin montar una compañía. Montamos una compañía de inteligencia artificial basada en San Francisco, pero con mucho equipo en España. Y ahí es donde cierro el círculo de mi aplicación a Fulbright. Tenemos un equipo de unas 20 personas en España, con inversión americana. O sea, insisto, la compañía está basada en Estados Unidos. Entonces, por un lado, es de Crossing Cultures, hemos cruzado culturas. Tenemos, obviamente, gente también en Reino Unido, en muchos países, pero uno de los principales países es España. Entonces, mi vida ahora estoy basado en San Francisco, pero vengo mucho a España y en nuestra compañía y en la manera de ver las cosas creo que hay una influencia, creo que es, no sé, como lo mejor de los dos mundos. Quizás tenemos ese gen americano también, que creo que aquí es difícil de encontrar, de la ambición, de tomar riesgos, pero creo que también tenemos cosas muy buenas de España, la compañía, como puede ser lo duro que se trabaja en España, también esa parte creativa que creo que tenemos aquí, y también en la parte por decirlo de alguna manera simple, de buen rollo que hay en España, que esa cultura que tenemos permea mucho tanto a la cultura que tenemos al equipo americano como al equipo que tenemos en Reino Unido. Y eso es lo que hacemos, como decía Montserrat, tenemos una compañía de inteligencia artificial que lo que hace es inteligencia de mercado para grandes corporaciones, y siendo pequeñitos, que somos 30, ahora vamos a ser 40, pues trabajamos con compañías enormes. Todos los logos, que es lo que me gusta a veces, vas con el coche o vas andando y dices, ¡joder! Ese es un cliente, ¿no? Y eso es algo que yo creo que cuando estaba estudiando Teleco aquí nunca me imaginé que podía llegar a hacer, y creo que lo que fue el trigger fue el estudiar en Stanford por primera vez, no el MBA, y eso fue gracias a Fulbright. Explícanos un poco más, porque no deja de ser un territorio fascinante, lo que hacéis en la empresa. Sí. Es decir, todos estamos tratando de entender cómo la IA va a afectar va a cambiar la forma en la que producimos, la de nuestras empresas, la de cómo estudiamos, Cuéntanos un poco cuál es el conocimiento, o sea, en qué ayudáis vosotros a las empresas y de qué manera cambia, si es internamente para las empresas para mejorar su conocimiento suyo, de sus competidores, de su mercado, o ¿cuáles son esas grandes revoluciones que tú ves en el uso de la IA y lo que entiendo que vosotros estáis empujando? Hace 6 meses o así estuve en un seminario que organizó Fulbright cuando trajeron a las comisiones de Europa a Madrid y me preguntaban eso, ¿no? De hacia dónde va la IA. La IA va a reemplazar al ser humano. Nuestro enfoque ahora mismo es que la IA que nosotros hacemos aumenta al ser humano, pero no reemplaza al ser humano. Las decisiones que nuestros clientes toman, por ejemplo, lanzar un producto, no lanzar un producto, comprar una compañía o no comprar, entrar en un mercado o no entrar en un mercado, atacar a un competidor o no,
esas son decisiones que todavía, al final, la decisión final la sigue tomando una persona o un conjunto de personas. Entonces, nosotros lo que hacemos con la inteligencia artificial es ayudarles a que la decisión sea mejor. Y ahora os pongo algún ejemplo para que veáis un poco más aterrizado esto que es tan etéreo. Pero no reemplazamos y no tenemos un algoritmo que le dice a un cliente que tenemos en España, a Mapfre, tienes que lanzar este producto o tienes que atacar a AXA de esta manera, porque al final creo que hay una parte de contexto que los algoritmos todavía no tienen. Y es un contexto que tienen las personas y no lo tienen los algoritmos. Y luego, más aterrizado lo que hacemos, pues es eso. Imaginaros, por ejemplo, un equipo de una gran corporación, como os digo, Mapfre, pues que tiene que analizar qué compañía comprar, porque va a hacer una transacción y quiere, para entrar en un mercado o lanzar un producto, en vez de lanzarlo ellos o construirlo ellos, dicen, vamos a comprarlo. Antes, eso se hacía a mano, ¿no? Entonces, al final, cuando tú haces las cosas a mano, buscando en Google o buscando en bases de datos, no puedes, como dicen en Estados Unidos, como boil the ocean. Es imposible, o sea, no tienes capacidad como ser humano de poder boil the entire ocean. Entonces, nosotros lo que hacemos es que el algoritmo te permita boil the ocean, ¿no? Entonces, si tú como ser humano a lo mejor podrías analizar, me lo invento, 100 empresas en 3 semanas, nosotros podemos analizar, que es lo que traqueamos, 54 millones de empresas en 10 segundos. Entonces te permitimos, no solamente es el ahorro de tiempo, es que es lo obvio que todo el mundo dice, ¡guau! Es que claro, se ahorra mucho tiempo, sí, pero no es el ahorro de tiempo, es si tú la transacción que vas a hacer y vas a comprar una empresa, esa decisión la basas en un universo de 100 versus un universo de 54 millones, a lo mejor te estás dejando la que deberías comprar y no has comprado y se la ha llevado a tu competidor. Entonces, ese es el tipo de inteligencia que nosotros damos a nuestros clientes, pero la decisión la sigue tomando una persona, no la toma una máquina. Ya. ¿Y percibes mucha diferencia en estos momentos en el nivel de convicción de que es una tecnología que viene para cambiarnos? Es decir, a la hora de incorporarla dentro de los procesos de las empresas aquí, ya que tienes una pata puesta al otro lado y os puedo hablar de no solo España, o sea, más o menos, grosso modo, trabajamos con cientos de corporaciones y os diría, el 40% de nuestros clientes están en Estados Unidos, el 40% en Europa, y meto a España dentro de Europa, y el 20% es el resto del mundo. Yo creo que el sentimiento o la priorización de que hay que incorporar la inteligencia artificial es igual en los dos lados. Creo que hay menos aversión al riesgo en Estados Unidos que en Europa o en España. Creo que, por ejemplo, a la hora de adoptar una tecnología, o si queréis, a la hora de que una startup como la nuestra llegue a una gran corporación, voy a coger Mapfre en España, un cliente que tengamos en Estados Unidos, Johnson & Johnson, que es gigante, los dos en este caso han decidido trabajar con una startup que no conoce nadie, que son 30 o 40 personas, pero cuando vas a hablar con otras corporaciones en Europa sí que ves como más miedo, ¿no? Es decir, bueno, si tengo que elegir entre una pequeña o una grande, pues por nombre me voy con la grande, aunque sea peor. Entonces yo creo que en Estados Unidos sí que hay, pero eso es cultural, en Estados Unidos hay menos aversión al riesgo y a lo mejor a hacer cosas que son más locas. O sea, para mí, cuando paso a lo mejor, imaginaros, 4 semanas en San Francisco y vengo aquí y estoy 2 o 3 semanas, sí que noto cuando estoy allí que las conversaciones y las cosas de lo que se habla y de lo que se está montando, a lo mejor están 2 o 3 años de lo que se hace aquí. O sea, creo que en España o en Europa, aunque se adopta tecnología, es un poco como un copycat, ¿no? Es que ha funcionado allí y a ver si lo implemento aquí. Pero si pensáis, por daros un ejemplo, ¿no? Todos conocemos ChatGPT, ¿no? Y ChatGPT, nosotros sabíamos que ChatGPT se estaba montando, ¿no? Y está ChatGPT, está Gemini, está Anthropic, y el equivalente en Europa, no en España, obviamente en Europa, es Mistral, que está en Francia. Claro, Mistral se lanzó cuando ChatGPT llevaba ya unos cuantos años. Entonces es eso, o sea, está un pasito por delante. Lo cual no quiere decir que sea bueno o malo. Tú puedes ser el second, hablan del second mover advantage, ¿sabes? Dejas al primero a ver si se estrella o no se estrella y después optimizas, ¿no? Pero creo que esa parte es diferente. Félix, ¿y trabajáis también con China o con India, que también tienen desarrollos importantes en IA? Tenemos clientes, en China no tenemos clientes, en India tenemos clientes, pero por ejemplo en China lo que es muy difícil, o sea, nosotros al final para dar insights a nuestros clientes, como os decía, we boil the ocean, y el ocean de China es un ocean muy difícil de penetrar, por razones obvias. Entonces, el 90% de la data que nosotros manejamos es data que está pública y que recolectamos, y el 10% la compramos, y claro, acceder a la data en China es muy difícil o imposible. Ya. Bueno,
Vamos a seguir. Sí, sí. Con Marta Martínez Sanz, investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CIAL, que es un organismo del CSIC y de la Universidad de Alcalá de Henares. Ella ha desarrollado una carrera también internacional y multinacional en uno de los campos que yo creo que es más fascinante. Bueno, la verdad es que no voy a decir este es más fascinante, este es menos, porque los cuatro que estáis aquí, y yo me voy a incluir también porque creo que el mundo del periodismo y la comunicación también es fundamental, pero es cómo encaminarnos hacia una alimentación más sostenible. A eso has dedicado tú tus esfuerzos en los últimos años. Me encantaría que lo compartieras con nosotros. Pues muchas gracias. Yo había preparado una pequeña presentación, a ver si puedo pasar. ¿Te quieres poner aquí? No hace falta, no importa. No sé si... Vale, perfecto. Porque, bueno, los científicos no tenemos muchas oportunidades de hablar sobre ciencia al público, desafortunadamente. Entonces, cuando nos dan la oportunidad, siempre aprovechamos. Entonces, bueno, yo os quería contar un poquito cómo fue mi experiencia Fulbright y, bueno, enmarcándola dentro de lo que había sido mi trayectoria profesional hasta el momento y luego cómo impactó en mi carrera. Para que os hagáis una idea, yo hice mi tesis doctoral en el campo de Ciencia y Tecnología de Alimentos en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos en Valencia. Ya durante mi tesis, bueno, yo creo que es algo lógico y natural, los científicos siempre tenemos esa curiosidad, ¿no?, por conocer, aprender cosas nuevas, y es lógico que te surja la idea de irte fuera de España, ¿no?, para aprender otras cosas. Entonces ya durante la tesis decidí hacer una estancia en Estados Unidos. En ese caso fui a un centro que pertenecía al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y estaba en Albany, en California. Después de mi periodo predoctoral, pues estuve trabajando unos años en Australia, en un campo totalmente diferente, porque me fui a trabajar a un reactor nuclear. Ahí aprendí física y aprendí cómo aplicar técnicas físicas al área de alimentos. Y luego ya regresé a España y, bueno, pues después de unos cuantos años conseguí estabilizarme aquí en Madrid, en un centro del CSIC, y fue en 2023 que surgió la primera convocatoria del CSIC Fulbright. Yo cuando vi esta convocatoria lo vi como una oportunidad maravillosa para poder volver a irme fuera y aprender cosas que yo tenía en mente, que ya llevaba tiempo que quería aprender y aquí no tenía esa oportunidad, ¿no?, de hacerlo. Entonces, bueno, me fui en el verano del 2024 y os quiero contar así muy brevemente para que poneros en contexto sobre qué trata mi investigación. Como ya ha dicho Montserrat, pues yo investigo sobre cómo hacer un uso más eficiente de los recursos naturales para alimentación. ¿Y esto por qué es importante? Pues creo que todos ya somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, que ha habido a lo largo de los últimos años un crecimiento tremendo de la población a nivel mundial y esto hace, pues, que consumamos más alimentos. Por otro lado, pues, el impacto negativo del cambio climático en los recursos naturales es evidente. Todos habéis observado cómo a lo largo de los últimos años los precios de los alimentos han aumentado muchísimo y, bueno, pues es obvio que tenemos una escasez de recursos naturales para alimentación. Pero luego otras cuestiones que son importantes es el tema de que hemos tenido a lo largo de los últimos años un cambio en los hábitos dietéticos y nutricionales de la población, que en algunos casos no son tan saludables y que han ocasionado que cada vez tengamos una mayor incidencia de enfermedades metabólicas, pues como puede ser la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Y también los hábitos alimenticios han ido cambiando, cada vez tenemos a más personas que tienen dietas veganas o vegetarianas, por lo que necesitamos diversificar las fuentes de alimentación. Entonces, lo que estamos investigando en mi grupo es esa búsqueda de unas fuentes alternativas de alimentación que tienen que ser nutritivas, tienen que ser accesibles para toda la población y tienen que producirse de una manera sostenible. Y entonces, bueno, lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que hemos ido transicionando un poco en cuanto a reemplazar parcialmente proteínas de origen animal con proteínas vegetales, pero no es suficiente por lo que hemos hablado, ¿no?, anteriormente. Entonces tenemos que buscar fuentes alternativas. Unas de esas fuentes que os pongo como ejemplo, que en mi grupo estamos estudiando muchísimo, son las algas, y ahora entenderéis también en el contexto de mi estancia.
¿Cuál es el problema? Bueno, el problema, la situación científica, ¿no?, en la que nos encontramos. Queremos buscar fuentes alternativas, ¿no?, de alimentación y de proteínas, pero no sabemos mucho sobre ellas. Es decir, no sabemos cómo se van a digerir, no sabemos si son más o menos nutritivas, si pueden tener un impacto positivo o negativo en nuestra salud y también cómo van a afectar, por ejemplo, si las incorporamos como ingredientes en otros alimentos. Entonces, este es un campo en el cual estamos investigando actualmente. Y para ello, pues una de las cosas que hacemos, tenemos hoy en día muchas herramientas para simular lo que sería el proceso de digestión gastrointestinal, ¿no? Lo que podemos ver es como, por ejemplo, cuando ingerimos una proteína, cómo esa proteína se va transformando químicamente y va generando péptidos y aminoácidos, que serían, digamos, los fragmentos pequeños que se van produciendo. Y luego hay otras herramientas, que serían sistemas in vitro con células, que lo que nos permiten es estudiar cómo los nutrientes que se liberan se transportan y se absorben en nuestro intestino, que esto es un proceso súper importante, ¿no?, para saber si un alimento es más o menos nutritivo. Pero hay un gap de conocimiento, ¿no?, porque no sabemos qué es lo que sucede entre este proceso, ¿no?, de cambios químicos de los alimentos y cuando se transportan y se absorben en el intestino. No sabemos qué tipo de estructuras forman y cómo eso impacta a que vayan a absorberse mejor o peor en el intestino. Y esto es una de las cosas que estamos investigando en mi grupo. Entonces, el objetivo de mi estancia Fulbright era llevar a cabo experimentos de digestión in vivo, utilizando modelos animales, para ver cómo se digieren fuentes alternativas de proteínas, en este caso algas. Creo que es importante que todos sepáis que a día de hoy, si se desarrolla un alimento nuevo, una fuente alternativa de proteínas, el tipo de ensayos que hay que hacer para ver cuál es la digestibilidad de esa proteína son ensayos con animales, en particular con cerdos, porque su aparato digestivo es el más parecido al de los humanos. Lo que estamos haciendo en mi grupo es evaluar si podemos hacer una simulación en el laboratorio de ese proceso de digestión para intentar minimizar el número de estudios que hacemos con animales, pues por las implicaciones éticas que tienen estos ensayos. Entonces yo me fui, pues eso, para estudiar cómo se digerían estas algas y fibras que encontramos en las algas, para comparar los ensayos in vivo con los in vitro y también pues para hacer otro tipo de experimentos que nos permitieran ver qué estructuras se generaban durante la digestión. ¿Y a dónde me fui? Pues me fui a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Es un campus bastante grande, pero está pues un poquito alejado de la civilización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está como a unas 2 horas y media de Chicago y es una zona pues rural. Es una universidad muy conocida en todo Estados Unidos, sobre todo por los estudios en el área de ciencia de animales y de agroalimentación, también de ingeniería. Y yo me incorporé a un grupo que estaba especializado en este tipo de ensayos que os acabo de comentar, con animales, con cerdos específicamente. Entonces, ¿qué aprendí? Bueno, pues tuve oportunidad de aprender métodos de análisis que yo nunca había podido aplicar aquí en España. Aprendí, bueno, cambió por completo mi ámbito de trabajo, pasé de estar en el laboratorio a estar pues formulando dietas para animales. Aprendí cómo hacer estas dietas de manera que fueran nutritivas para ellos y que fueran equilibradas. También diseñé los experimentos in vivo y aprendí cuáles son todos los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de experimentos. Y acompañé al personal del grupo a realizar los experimentos, pues aprendiendo todos los puntos importantes y viendo de primera mano las implicaciones éticas de este tipo de experimentos. Para mí fue una experiencia bastante impactante, he de deciros, pero bueno, muy, muy, muy enriquecedora. Y no voy a entrar en detalles científicos porque no quiero aburriros, ¿vale? Pero de esta estancia conseguimos sacar resultados muy, muy, muy relevantes desde un punto de vista científico. Aquí os enseño unas fotos que son chulísimas, ¿no? Que serían cómo es la estructura de las algas vista en un microscopio antes de que las comieran los cerdos
y después de comerlas, ¿vale? Entonces, en blanco veis las zonas que son más ricas en proteínas, que en algunas de las algas, después de la digestión, sí se han vaciado, eso significa que las han asimilado, pero hay otras algas que prácticamente la proteína no se digiere. Esto es muy importante porque ahora lo que nos va a permitir es diseñar estrategias para mejorar esa calidad nutricional de las algas. Luego también, bueno, pues, otros resultados que nos permitieron estudiar cuál es la calidad nutricional de las algas en términos de aminoácidos esenciales, que para nuestro organismo son muy importantes, para nuestras funciones biológicas. Y luego ya un poco más friki, ¿no? El tema que os decía, ¿no? A mí me gusta unir las áreas de alimentación con el área de física, entonces hicimos experimentos en el sincrotrón, aquí en Barcelona. No sé si sabéis que aquí en España tenemos un sincrotrón, un acelerador de partículas, y entonces vimos qué estructuras se formaban durante la digestión. Y nos encontramos con un resultado súper interesante, y es que con algunas fibras de las algas se forman unas estructuras, que son las que podéis ver aquí en esta imagen, que son nanomicelas, y esto va a tener una repercusión muy importante a la hora de entender cómo absorbemos esos nutrientes en nuestro intestino. Y bueno, pues repercusión en mi carrera, pues muchísima, porque os acabo de decir, a nivel científico fueron resultados súper relevantes, aún estamos trabajando en ellos. Para mí han abierto una nueva línea de investigación y bueno, pues también nos han dado lugar a publicaciones científicas y por supuesto a colaboraciones. Ahora quizás somos más conscientes, ¿no?, de cómo podemos colaborar con científicos y con estudiantes que vienen de Estados Unidos, cosa que antes a lo mejor no teníamos tan en cuenta. Y bueno, a nivel personal también fue una experiencia muy enriquecedora. Tuve la oportunidad de viajar un montón a lo largo de Estados Unidos, tuve la suerte de poder disponer de un coche y bueno, siempre que tenía tiempo libre me dedicaba a viajar, entonces conocí lugares súper interesantes y súper diferentes. Hice muchas amistades, tanto en el laboratorio como fuera del laboratorio, y también me sirvió para aventurarme a hacer otro tipo de actividades que yo jamás había hecho aquí en España, para poder socializar, ¿no?, un poco ahí. Y bueno, pues entonces así un poco para cerrar mi intervención, por hacer balance, ¿no?, de mi experiencia, puntos que para mí fueron súper positivos. A nivel profesional es indudable que tuvo un impacto muy importante, ¿no? Luego además pude aprender de una manera más global, ¿no?, lo que significa la sostenibilidad alimentaria, ¿no?, visto también desde otras perspectivas diferentes a las mías. Resiliencia personal, porque no fue tampoco una experiencia fácil desde el principio, pero bueno, yo esto lo veo como algo positivo. Y intercambio intercultural, por supuesto. Y bueno, pues puntos no negativos, pero que a lo mejor sí fueron un poquito más complicados para mí. El apoyo que recibí en la institución de acogida quizás no fue el que yo me hubiera imaginado, pero yo creo que a lo mejor en la universidad donde yo me incorporé no estaban tan acostumbrados a recibir a investigadores europeos, entonces les costó un poquito al principio. Y las barreras culturales, que sí que fueron bastante evidentes, pero yo no lo veo como algo negativo, o sea, yo lo veo como algo que me acabó enriqueciendo. Y pues nada, con esto agradecer a Fulbright y al CSIC por darme esta oportunidad que para mí fue única, y también gracias a mi grupo que tuvo mucha paciencia durante el tiempo que yo estuve fuera, y sé que para ellos fue un poquito duro, pero mereció la pena. Gracias, Marta. Oye, me ha entristecido una cosa que has dicho nada más empezar tu exposición. Has dicho, los científicos no tenemos mucha oportunidad de contar en público qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué dices eso? A mí eso me entristece. Te digo también desde los medios de comunicación, no sé si hacemos lo suficiente, pero también te quiero decir que a veces los científicos sois un poco refractarios a hablar con un idioma que podamos seguir. Tú lo has explicado muy bien, me ha parecido fascinante, yo no tengo una formación científica,
Pero hombre, lo que hacéis vosotros es muy importante para todos, ¿no? ¿Por qué tienes esa sensación de que no se os escucha o que no tenéis suficientes tribunas como para explicar lo que estáis haciendo? ¿Eso solo aquí te pasa, eso lo percibías también en Estados Unidos o no? No, yo creo que en Estados Unidos sí que se le da más relevancia también a la ciencia, porque al fin y al cabo, digamos que es un bien para la sociedad y todo lo que se está investigando en un laboratorio, al final la intención nuestra, de los científicos, es que tenga un impacto, ¿no?, en la sociedad, mejorar la vida de las personas desde donde podemos. Entonces yo creo que allí sí que están más acostumbrados, ¿no?, a dar voz a las personas que están investigando, porque también lo ven como, bueno, si yo invierto en ciencia, yo también quiero ver cómo esto va a repercutir en mí. Aquí en España, yo creo que tienes razón en lo que has dicho, los científicos a veces nos cuesta mucho adaptar nuestro lenguaje al público que nos está escuchando. Entonces, creo que es una mezcla de que nosotros creo que tenemos que mejorar en ese aspecto y tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos en nuestra burbuja científica donde hablamos entre nosotros y nos entendemos, pero luego salimos a la vida real y no podemos estar hablando de la misma manera porque si no nadie nos entiende, todo el mundo se aburre y a todo el mundo le parece que la ciencia es una cosa que no interesa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo nosotros, los científicos, pero yo también sí tengo la sensación de que a veces falta también un poco de interés por parte de la sociedad, ¿no?, en decir, jolín, pero sí, es que es una inversión que estamos haciendo que al final va a repercutir en la vida de todos. Entonces, sí, a mí también me entristece, ¿eh? Yo siempre que tengo la oportunidad intento hablar de ciencia. Yo lo he entendido, me ha parecido fascinante, o sea que enhorabuena por intentarlo y por hacerlo. Bueno, vamos, last but not least, con Esther Rodríguez. Tenemos unos minutos para que tú nos cuentes todo y luego, como Cris se tiene que ir, a ver si aprovechamos también los últimos momentos para si queréis plantear alguna pregunta a nuestros protagonistas. Esther es diseñadora gráfica, es máster en Historia del Arte por la American University de Washington, gracias a una beca de la Caixa, donde se especializó en arte del siglo XX y la adaptación de diseño gráfico y web de contenidos culturales, que eso es lo que ella desarrolla actualmente en la Galería Leandro Navarro de Madrid. Exactamente. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecida por estar aquí compartiendo esta tarde con mis compañeros. Como decía Montserrat, yo soy becaria de la Caixa del programa de posgrado de 2018, aunque mi generación se va posteriormente, en el 2019. Digo esto porque, bueno, somos la generación un poco afectada a mitad de programa por la pandemia. Pero mi idilio, digamos, con la educación de Estados Unidos empezó unos años antes. Yo soy originaria de Valdepeñas, que es un pueblo de Ciudad Real, y estudié allí toda la secundaria, bachillerato, en un colegio, instituto público, y no conocí este tipo de iniciativas, de programas, de convenios, de intercambios internacionales, hasta que estuve ya en la Complutense, aquí en Madrid, estudiando lo que siempre quise, que fue Bellas Artes. Y estando en segundo de carrera, viendo la página web de la Complutense, llegué a la sección tan importante para mí, que era la de ayudas por convenio internacional, y descubrí que existían 5 plazas para toda la universidad para estudiar un verano en la Universidad de Loyola en Chicago. Bueno, yo no recuerdo haber tenido como más ilusión por un reto en aquel momento, me parecía dificilísimo de conseguir, pero dije que tengo que hacer, me lo planteé a un año vista, yendo a 2 cursos de inglés, uno general y otro para hacer el TOEFL, todas estas cosas que seguro que hemos pasado todos con el TOEFL y demás. Y bueno, lo conseguí, me vi allí con toda la ilusión del mundo, desde los primeros papers, en Chicago ir con las clases directamente in situ al Art Institute de Chicago, ver los magníficos retratos de George Singer Sargent
empezar a enamorarme del arte moderno, del arte de vanguardia, también de finales del siglo XIX, estar fascinada por las instalaciones, por todo lo que se me ofrecía. Era verano, pero yo quería estar estudiando, quería estar, bueno, era una biblioteca la que había allí en la universidad con unas vistas al lago, que es que yo decía, es que estudiaría otra carrera. Obviamente tenía tiempo para estar también con mis amistades, para descubrir la arquitectura de Wright, fue fascinante. Tanto que, claro, solo fue un intercambio de verano y yo dije, esta educación, este liberal arts que hay en el modelo americano, me encanta, ¿cómo podría yo conseguir volver? A continuación, pasados 2 años, haciendo un máster de museología aquí en Madrid, conseguirme también a través de la Complutense, o sea, mis 2 primeras experiencias fueron intercambios. A través de convenios internacionales. Y con la Complutense me fui lo que sería de asistente de español a la Universidad de Wesleyan, que está en Connecticut. Muy buena experiencia el poder estar un poquito en esa parte más o menos de profesorado también. Y había un museo de grabado en la misma universidad, y esas prácticas también pues, me introdujeron mucho en el mundo del coleccionismo. Ahora trabajo en una galería y acabé haciendo un trabajo del impacto que tienen galeristas, en concreto en sus donaciones a universidades, porque eso después tiene una repercusión para toda la comunidad educativa que se beneficia de todos esos fondos. A continuación de esta experiencia, dije, yo quiero poder hacer un programa íntegro, es decir, no solo un intercambio, sino enfrentarme al reto de con compañeros locales, es decir, que solo sean americanos, como con las mismas reglas, no en sentir que, bueno, es que estoy un tiempo, vengo de fuera, como con las mismas reglas. Ahí fue que dije, voy a intentar conseguir una beca de la Caixa. Lo conseguí al segundo intento. Creo que es bueno también señalar que en ocasiones uno tiene que decir, bueno, que puedo mejorar, podría quizás hablar con anteriores becarios, cómo puedo enfocar mi proyecto, e intentarlo en una segunda ocasión. Y la beca de la Caixa la desarrollé en Washington, D.C., en American University, y elegí mi programa porque había tenido una serie de profesoras muy pioneras en el estudio de la historia del arte, mucho arte moderno desde una perspectiva feminista, y también porque planteaban el proyecto de fin de máster de una manera que podía ser digital, que yo podía incorporar lo que es mi bagaje de diseño gráfico y web, juntarlo con lo que es la investigación en arte moderno. Todas estas experiencias, hablando del impacto que tienen estos convenios, que es la temática de las jornadas, pues ha sido fundamental para mí porque, por ejemplo, al finalizar de la pandemia, comencé a trabajar donde me encuentro actualmente, que es una de las galerías, de las muy pocas galerías españolas dedicadas a arte moderno y arte de vanguardia internacional, y seguir un poco cumpliendo sueños como que yo había soñado desde pequeña, como estar en las grandes ferias internacionales del mercado del arte, como son Art Basel en Miami, como es Art Basel en Suiza, que estás viendo en primera persona, en directo, por dónde va a ir, por dónde está yendo el mercado del arte en ese momento, cómo va a continuar. Y todo es debido a poco esas semillas que se fueron sembrando en cada experiencia, sobre todo las de Estados Unidos muy especialmente, tanto en educación como en las experiencias artísticas. Así que, bueno, yo esperaba quizá ver más estudiantes jóvenes, como quería animar, desde luego, a que intentaran a pedir este tipo de becas, de convenios, porque a todos, lo comentábamos un poquito al principio, nos da miedo, pero el hecho de que existan, yo creo, por favor, que se mantengan, porque el hecho de que existan te permite soñar, independientemente de que no lo consigas.
Si no existen y no sabes que eso es posible, no lo luchas. Incluso las que yo he podido solicitar y no he conseguido, me han hecho crecer hacia esa dirección. Con lo cual creo que es importante para los que nos podamos beneficiar como a los que parezca que no se benefician en un primer momento. Creo que es un beneficio para todos. Y bueno, ya está, por mi parte. Gracias, Esther. Oye, eres de una tierra de grandes artistas. Sí, con Antonio López estuve Antonio López, grandes pintores, grandes dibujantes, o sea que eso lo llevas. Pero qué importante es lo que decías, creo que lo estábamos comentando antes, qué esfuerzo hay que hacer para llegar, a veces cuando damos por hecho que todo el mundo sabe lo que se hace en instituciones como esta, en el entorno, no es tan fácil. No todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo tiene un entorno familiar que te empuja, que te ayuda, ni escolar ni universitario, y eso yo creo que cada vez somos todos más conscientes de los esfuerzos en todos los niveles, y este es uno de ellos, para dar a conocer, porque hay mucho talento y mucha gente como tú con muchas ganas de hacer cosas y ganas de intentarlo la primera vez, y si fallas la segunda. Exacto. Como tú te tienes que ir, vamos a aprovechar directamente si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que plantearle a nuestros protagonistas. Tenemos un micrófono. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias y enhorabuena. Es una inspiración escuchar vuestros testimonios y que nos hayáis dado la oportunidad de estar aquí para compartirlos. Yo quería preguntar específicamente a Félix, porque además mucha sintonía, hija de mi papá, Telefónica toda la vida, ahora Hewlett Packard Enterprise, interesada en tu compañía también, acabo de volver del Silicon Valley, de estar allí 7 meses. Mi hijo está en San Diego y volviendo a lo que decís todos, en un programa de intercambio, pero ha dicho, mamá, qué sueño estudiando tercero de físicas allí, y ha vuelto a estar en la Complutense estudiando cuarto. Y ahora mismo lo que acaba de aplicar a Stanford y a otro par de universidades americanas para intentar iniciar allí el doctorado. La pregunta es, porque yo me acabo de enterar de estas becas, yo no sabía que existían. Un amigo del Silicon Valley me ha dicho, pero ¿cómo es que tú no sabes? Digo, no sé. Y entonces me ha mandado el link a esta sesión y aquí estoy. La pregunta es, ¿se puede solicitar esa beca así? O sea, en este momento, como para que pueda hacer el doctorado allí también, ¿o cómo es? Yo respondo, pero tenemos a los protagonistas de la comisión. No te escondas, Alberto. No me sé exactamente los plazos, pero claro que se puede solicitar, tanto máster como para doctorado. ¿Sigo, Alberto? Gracias. Pero la respuesta es sí. Alberto luego te dice los plazos. Gracias. Quiero hacer a Félix una pregunta. Yo leo bastante en la prensa española que el IA, leo bastante que va a quitar mucho empleo, y a ti te he oído decir como que no, que nos va a dar información, que va a hacer que las empresas hagan mejores inversiones. ¿Me puedes aclarar un poco el tema? Creo que va a quitar mucho empleo, igual no ha sido claro. Lo que trataba de explicar es, para nuestros clientes, a día de hoy, lo que no hacemos es reemplazar la decisión final que toma una persona, pero obviamente la inteligencia artificial quita puestos de trabajo donde el talento humano es reemplazable por el de una máquina. Pero evidentemente, yo creo que venimos de 2 años de muchos despidos. Por ejemplo, en mi sector, creo que leí ayer HP, que es una de las grandes tecnológicas, no sé si va a despedir a 17 o 18.000 empleados a nivel mundial. Google lo ha hecho. O sea, creo que esto que estamos viendo no es completamente atribuible a la inteligencia artificial. Venimos han ocurrido 2 cosas. Uno es el impacto de la inteligencia artificial y otro es venimos del año de la pospandemia, donde había un flujo grande de dinero que se inyectó al sistema. Y, de nuevo, mi sector, en las tecnológicas, se contrató a lo bestia. Entonces hay un exceso de contratación, obviamente el mercado ha corregido, no se vende tanto como antes, hay que reducir costes y la manera más rápida de reducir costes, obviamente, es haciendo despidos. Pero yo creo que la inteligencia artificial va a tener 2 impactos. Uno es, va a hacer mucho más productivo la manera en la que operamos, pero definitivamente va a eliminar puestos de trabajo. Muy bien, pues me parece que tenemos que ir concluyendo ya. Luego tenemos una sesión
espero que igualmente interesante, pero habéis puesto el listón muy alto, con 5 profesionales también, en este caso estadounidenses, norteamericanos, que están en España y que se han acogido a programas en España, o sea que yo creo que vamos a completar el círculo, pero en cualquier caso, Esther, Chris, Marta, Félix, ha sido interesantísimo y realmente inspirador escucharos. Sois unos magníficos embajadores. Muchísimas gracias. Gracias.